y vamos a darle la bienvenida a un nuevo invitado que tenemos aquí en esta cobertura especial que estamos haciendo en CPN. CPN elige. Y el tema es ver si la gente ha elegido bien, pero vamos a tener que armarnos de paciencia todavía, ¿no? Hasta que salga un resultado tangible y no como el del 0,1 que está ahora en la OMPE, dándonos en la página a la cual estamos siguiendo también. El abogado Luis Pastor, analista político, se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida. Doctor Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Por la invitación. Muy bien, muy bien. Déjame en esa toma nada más, hermano, para poder conversar con el doctor Luis Pastor. ¿Cuáles son sus impresiones de lo que acabamos de ver en este flash que salió a las 5 de la tarde, 5 y 1 minutitos, en donde se da lo que han denominado ya ni siquiera un empate técnico, sino un empate a niveles históricos, porque estamos hablando de 0,6 entre uno y el otro? Bueno, en una encuesta sale 49.3 Sí. y en otra 50.7. O sea, hay una distancia no de 0.1, de 1.4. En el caso de Ipsos, ¿no? Y en el otro caso es una distancia de un punto. Un punto o 1.4 es una distancia regular, ¿no? Acuérdate que en la última elección Castillo ganó con 50.01. Claro. Mira, 50.01, no 50%. Y Keiko Fujimori terminó en 49.90%. O sea, lo que era un aproximado de 40.000 votos. 40.000, o sea, el claro. 0.10 significa una diferencia de 40.000. Sí, sí, obviamente. Claro un que punto sí. Estamos hablando de cerca de medio millón, ¿no? Exactamente, pero... Sí, de todas maneras, siempre con esa precisión, porque ahorita todos son números. Exacto. Claro. Ahora, sobre esa precisión, ahí están justamente los dos, ¿no? Pero sácame un ratito las encuestas para conversar, por favor, mi hermano. Sobre esa precisión, yo quiero hacer otra precisión, que según Ipsos y Datum, y algunas otras encuestadoras, evidentemente, tienen un margen de error de más o menos 3 puntos. Entonces, ese punto o ese punto algo está comprendido dentro de los parámetros más bien mínimos de un margen de error de estas encuestas. Vamos a calificarlo como una incertidumbre contable. Claro. Ya, o sea, definitivamente sea 1 o 2%, igual es boca de urna. Sí. Vamos a ver el conteo rápido. Además que ya tengo entendido que ya la OMPE ya empezó con la contabilización oficial. Ya empezó, está en 0.1. Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí vamos a entrar con la página de la OMPE. Van a que armarnos también. Entonces, los comentarios, yo creo que los comentarios, más allá del resultado en sí, creo que ya, por fin, ahora sí ya culmina, ¿no? Un proceso electoral donde viene de una primera vuelta, una segunda vuelta, primera vez en historia donde participan cerca de 38 partidos, realmente eran 42, pero quedaron 4 en el camino, ¿no? Claro. Entonces, todos esos aspectos creo que son parte de un importante análisis para ver qué es lo que viene acá en el futuro. Ha sido una elección que duda cabe sui generis, ¿no? Una elección nunca antes vista, con una cantidad de candidatos, ya lo ha mencionado usted, que ni siquiera en la China se ve una cantidad de candidatos con la población que tiene. Ahora, sin embargo, esta segunda vuelta ha mostrado más bien que muchos de estos candidatos, de estos 30 y tantos partidos, 38, han empezado a irse a un lado y al otro, ¿no? Sobre todo con esta presentación que tuvo el jueves Roberto Sánchez con el señor Belmont, Forsyth, López Chao, Atencio, el señor bueno, en realidad casi todos, ¿no? Vizcarra, con representación de su candidato a la vicepresidencia. La coalición, ¿no? ¿Qué tan importante crees o sientes que ha sido esta coalición en la segunda vuelta con este número que estamos viendo? Bueno, lo que podemos, si nosotros hacemos una suma, siempre dentro de la perspectiva matemática de los resultados de la primera vuelta, entonces ellos ya, lo obvio era que ellos deberían tener cerca del 60%, ¿cierto? Pero no es así. O sea, no existe ese endose, el candidato no endosa, ¿no? Endose, claro. Por ejemplo, oportunistamente, calificación política, el candidato de Somos Perú, por ejemplo, él se ha pronunciado al margen de su partido, Somos Perú, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Entonces claro. Igual el Partido Morado también, ¿no? Igual, o sea, ya son individualidades que, como dice, de lobo un pelo, ¿no? O sea, si en una perspectiva ya hay un acuerdo, ¿no? Inclusive él mismo lo ha dicho, ¿no? Yo ya tengo garantizado que tengo un canal. Esa es parte de esa negociación, imagínate, ¿no? Sí. Que desnaturaliza desde ya un proceso electoral. Ahora, hablando del endose,
o del arrastre que pueda tener cada candidato, yo creo que también hay otro análisis que es, hemos tenido tantos partidos con muchos partidos carcasa en realidad, ¿no? Muchos partidos cascarón, y que han tenido un líder que ni siquiera representaba a la propia gente del partido. O sea, para muestra un botón, Pepe Luna, con este señor que llevaba a la plancha de candidatos al Congreso, Noblecilla, ni siquiera votó por Pepe Luna. O sea, hemos tenido una contienda en donde los candidatos no representaban ni siquiera a su plancha hacia la bicameralidad, y yo creo que muchísimo menos al ciudadano a pie que de repente podía votar. Es decir, el militante de Somos Perú no sé si está de acuerdo al 100% con Forsyth, ¿no? Mira, lo que tú acabas de decir ahorita equivale en un campeonato de fútbol a un arquero que se hace un autogol adrede. Tal cual, ¿cierto? tal cual. Mira, importante el hecho que tú comentas. ¿Por qué razón es importante? Porque la esencia de la República es la independencia de los poderes, y de los tres poderes, dos son eminentemente políticos, y a través de los partidos políticos. Exacto. O sea, la columna vertebral de una república son los partidos políticos. Por supuesto. Y por lo tanto los partidos deben tener ideología, deben tener organización. Y si sucede lo que tú has mencionado, que este vicepresidente votó por otro candidato, y es un vicepresidente que él denostaba contra ese partido que lo consideraba de derecha, sin embargo, fue en esa plancha. Por supuesto. No solo él, sino también Guido Bellido, ¿no? Que se autoproclama siempre como un marxista-leninista, claro. Y fue el partido, ¿no? Buena cantidad de integrantes de Perú Libre fueron en esa lista, ¿no? Sí, y así ha habido, pero todo eso... Bueno, pero un Perú Libre, discúlpame un paréntesis, un Perú Libre que duró como partido, que llevó una cantidad abrumadora al Congreso. 37, la primera bancada. 37, la primera bancada, pero que duró un suspiro, porque terminaron disgregándose, ¿no? Y quedando 10, y otros se fueron al bloque magisterial, otros se fueron a Podemos, otros se fueron independientes. Entonces, duró nada. Y es obviamente menester resaltar lo que tú nos manifiestas ahora de este falso caudillismo, por decirlo de alguna manera, candidatos que no han representado o gente que iba a esos partidos y que no se sentían representados por el que estaba liderando la plancha presidencial. Y eso tiene una causa. ¿Quién creó este monstruo para que existan 42 partidos? Tiene nombre y apellido. Sí, por supuesto. Es el señor Vizcarra y el señor Tuesta Soldevilla. Ajá, él claro. fue el teórico y el que materializó a través de una comisión presidencial. Así es. O sea, hicieron un experimento. En ciencias sociales no se pueden hacer experimentos humanos, pero sin embargo ellos lo hicieron. Una cosa así. Lo hicieron, claro, y dijeron de medio millón de adherentes que tú requerías para hacer opción, lo redujo a 25.000, o sea, al 5% de lo que era inicialmente. Por lo tanto, obviamente, esto generó la creación de N cantidad de partidos, y por lo cual ya se convirtió en un albur, porque cualquiera de ellos podía hacer un buen marketing, y entonces tú llegabas al poder vía el marketing y no vía la ideología, la organización. Por supuesto, y hemos tenido pues partidos tan chiquititos o partidos que han pasado tan desapercibidos que cuando se dieron estos debates, que obviamente tal cantidad de partidos generaron unos debates que era una locura absoluta, poco debate, porque mucha gente ahí, se presentaban los candidatos y la gente no tenía ni idea quiénes eran, ¿no? O a qué partido representaban. Entonces, evidentemente, una situación que se lucubró con el señor Martín Vizcarra, que hay que decirlo tal cual, y hay que tener memoria también, ¿no?, sobre las cosas que están pasando. Ahora, de la bicameralidad sería otro tema para hablar, porque también se hizo un referéndum para que no exista la bicameralidad, pero finalmente ya vemos que esto ha terminado yéndose para otro lado, por así decirlo. Efectivamente. Pero esto fue un acuerdo de las mayorías. Sí. O sea, todos los partidos políticos, mejor dicho, los que hoy día critican que haya Senado, cuando hubo la votación, votaron a favor que haya el Senado. No, por ¿cierto? supuesto que sí. Doble Claro. moral, doble moral. Claro. Ese es el doble rasero, pues, ¿no? Doble rasero. Claro, escucho al pueblo por un lado, pero luego, cuando el pueblo de repente no está tan atento a estos plenos, a estas cosas, se van por otro camino. Y finalmente han terminado dándole un espaldarazo a lo que la gente dijo: no queremos bicameralidad, en un referéndum que se hizo. Pero bueno, ya estamos viendo que la realidad es otra. Vamos a entrar a una doble cámara. ¿Qué opinas tú, yéndonos un poquito por esto de la bicameralidad, que tiene que ver mucho con la realidad del legislativo? La vacancia presidencial, la vacancia que ha sido una constante en estos últimos 10 años, desde aquel
abrumador Congreso Fujimorista en 2016 que empuja a un PPK a que renuncie, pero luego viene esta bola de nieve de vacancia, censura, renuncia, lo sacan y todo lo demás. Bueno, efectivamente, acá hay dos Perú, ¿no? Un Perú económico que camina y que es líder en América, sí, y un Perú político que es un caos total, ¿cierto? Es un caos total. O sea, el sistema republicano, digamos, las leyes son básicas, son fundamentales, no hay cuestionamientos realmente de fondo sobre las características del sistema republicano, sí, pero el tema es de la organización de los partidos políticos. ¿Okay? Entonces, es como que una ley empresarial que beneficia a los empresarios, pero resulta que los empresarios no se formalizan y quieren seguir siendo informales. Algo así funciona en el aspecto político. Por esa razón es que yo considero que la esencia de una reforma del Estado debe pasar nuevamente por una reforma de los partidos políticos. Tiene que ¿no? haber. Tiene que haber, definitivamente. Si no, esto va a ser un círculo vicioso. Así es, tiene que ser partidos con ideología y con organización, para que exista carrera política, como en los Estados Unidos o como en Uruguay. Hay carrera política. Yo quiero ser político, yo quiero ser líder, y entonces hago carrera política. Acá no. Acá, si tú quieres tener cargo de poder, tienes que invertir. Exacto. Y de esa manera los partidos son núcleos cerrados, ahí no hay democracia. Debería ser la ley un militante y un voto, y no una cúpula la que determine quiénes deben tener características de líderes, ¿no? Pues eso es lo más importante. Por eso hemos visto pues tal cantidad de candidaturas, muchas candidaturas sin preparación. O sea, yo lo digo tal cual. Yo he entrevistado en esta campaña gente que no tenía ni idea, gente que está postulando, sí, y no tenían ni idea cuáles eran las funciones de un diputado y de un senador. O sea, ha habido eso, aunque parezca una broma, pero ha habido tal cantidad de candidatos que se confundían esto, y yo he entrevistado candidatos que me decían, no, candidatos al Senado que me decían, no, es que vamos por más losas deportivas en los barrios. O sea, ni siquiera va por ahí la situación. Pero la cultura de partidos es algo que se ha perdido en nuestro país. ¿Tú oteas en el horizonte de que esto se pueda revertir y de qué dependería finalmente? Mira, muy importante tu pregunta, porque yo en este proceso, este último mes, está un activismo mediático, justamente. ¿Por qué razón? Y es más, yo planteaba que esta elección era una elección moral. Ahora lo puedo decir con más libertad porque ya acabaron las elecciones. O sea, es un deber moral defender la República. ¿Por qué razón? Sí. Porque, mira, es un contrasentido que existan candidaturas que planteen, por ejemplo, lo de la guerra con Chile, que planteen crear una nueva iglesia, que planteen inclusive restablecer las empresas públicas. O sea, tú te tienes que regir por el marco constitucional. O sea, es como que tú me invitas acá a tu medio de comunicación y yo impongo las reglas. No. Entonces, ellos prácticamente, me estoy refiriendo a la candidatura de los 4 senderistas que están en la cúpula de JP. Me estoy refiriendo a Antauro, Humala, etcétera, que ellos intervienen en esta regulación republicana, pero con el objetivo de implosionar y de que estalle la democracia, que estalle la república. Los he calificado como caballos de Troya. Eso no se puede permitir en un sistema republicano. O sea, en la república puede haber confrontación, beligerancia, paro, movilización, pero dentro de los marcos de la república, no fuera de los marcos de la república. Ellos no creen en la independencia de poderes. Ellos están trayendo una propuesta como la de Venezuela, Bolivia, Cuba, etcétera, ¿no? Lo cual obviamente desvirtúa la política. Mira, estamos hablando de un tema de fondo, no es un tema solamente de candidatura. Cualquiera que participe, no puede ser eso, sino obviamente entonces ¿para qué está la Constitución? ¿Para qué están las reglas, las normas? ¿No? Sí. Existe un gran temor en el Perú, ¿no? Existe un gran temor, pero bueno, eso es uno de los aspectos principales que ya va a venir en lo que se viene, ¿no? Con el nuevo Congreso de la República. Pero pues, la política no solamente pasa por el Congreso, la política también se está dando acá. Sí, no, por supuesto. Etcétera, ¿no? Es una responsabilidad política, por así decirlo, hasta incluso de la ciudadanía, ejerciendo un voto informado, ¿no? Un voto que luego no diga, oye, voté por tal y tal es la vicepresidenta y yo no sabía. Tu función era saberlo como elector, ¿me entiendes? O sea, ir a votar de manera educada e informada también de quienes estaban en las diversas planchas presidenciales y todo lo demás. Keiko Fujimori está manifestando y tenemos ahí la expectativa en la casa de Keiko y también en el local de JP. Keiko Fujimori ha dicho que va a dar una conferencia en un hotel de San Borja. ¿Te parece que Keiko Fujimori
va a tener una reacción de repente más mesurada de la que tuvo hace 5 años atrás, cuando salió un flash parecido y se abrazó con Marvito, estaba Kenji también en ese momento. ¿Qué esperamos para, según tú, para el pronunciamiento de Keiko? La experiencia enseña, y espero que no todos cometan los mismos errores, ¿cierto? Para algo uno evoluciona, y así como también hay algunos que evolucionan, por ejemplo, cambian su plan de gobierno para aparecer más potables para la elección. Intuyo que en este caso, obviamente, va a haber una conducta democrática que acepte los resultados, que se combata en cada mesa de votación, ahora, a diferencia de la elección del año 2021, en la eventualidad negada de que se vuelva a descubrir lo que pasó el año 2021 o lo que pasó en la primera vuelta, sí. Ahora sí se va a poder auditar nuevamente toda la votación, ¿cierto? Si es que existen, obviamente, indicios razonables de que hay infracción o inclusive, en el peor de los casos, fraude, ¿no? Claro. Como el señor Porky lo ha demostrado, ¿no? Él ha demostrado, y una demostración palmaria es que el mismo jefe de la OMPE tuvo que renunciar, ¿cierto? Y tiene procesos penales, y el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, antes que le caiga a él también el guante, sí. Él también ha cuestionado al jefe de la OMPE, y entonces eso creo yo que es un tema ya de naturaleza operativo, de fiscalización, y que todos los líderes políticos personeros que han participado la peleen, pero como tal en la mesa. ¿Tú crees que, Porky, ya que has hablado de él, lo has mencionado, crees que demoró mucho en brindarle un apoyo a Keiko? Demoró, pero se entiende, porque él estaba en una lucha legal. Yo pienso que es una lucha legal muy sólida, ¿cierto? Él también consideró que tal vez los partidos debieron respaldarlo. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que la política tiene plazos, y si estabas en esa lucha, entre comillas, los días pasaban, ¿no? Considero que el señor López Aliaga ha actuado como un demócrata, como un republicano, al decir su punto de vista, ¿cierto? Al plantear una objetividad en lo que significa la defensa de la República, inclusive señalando sus diferencias con la organización política de Fuerza Popular. Claro, digamos, la gente esperaba, claro, que López Aliaga tenga algún tipo de apoyo, pronunciamiento, decir a la gente voten por Keiko. Claro, al final lo dijo, ¿no? Pero lo dijo ya muy pegadito a la elección. Incluso cuando fue el cierre de campaña, recuerdo que habían voces que indicaban la posibilidad de que López Aliaga vaya al cierre de campaña de Keiko Fujimori, lo cual no terminó pasando. Y en la otra arena teníamos a un JP que sí congregó a Belmont, a Forsyth, tuvo ahí esa suerte de respaldo, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, él convocó a las cúpulas, pero mira, la votación, de acuerdo a las tendencias, es que en Lima, 2/3 de Lima ha votado por Fuerza Popular. Entonces, ahí están los votos del señor López Aliaga, ¿no? Okay. ¿Cierto? Ahí está, sí. 20 más 20 son 40, pero sacado 60. Entonces, ahí está la sumatoria de las personas que han votado, inclusive por los otros candidatos, sí, que están en la coalición, digamos, que lidera pues, Antauro, Maraví y Roberto Sánchez. Ahora, doctor Pastor, para terminar, va a ser una final de fotografía, ¿no? Sí, ¿Se espera una final de fotografía? Se espera una final de fotografía, y esperamos todos de que gane la República, ¿cierto? Y en una eventualidad negada, yo tengo que señalar, en una eventualidad negada que triunfe el señor Roberto Sánchez, obviamente de parte de los republicanos, de los demócratas, obviamente vamos a organizar una gran resistencia para impedir de que se implemente el primer plan de gobierno que él presentó en la primera vuelta. Okay. Pues es un plan de gobierno que prácticamente nos convoca a que instauremos una Venezuela, un Cuba o Nicaragua en nuestro país. Plan de y eso gobierno, obviamente no lo podemos permitir. Plan de gobierno que el Jurado Nacional de Elecciones no lo aceptó. El segundo que el segundo no lo aceptó, ¿ya? Pero el primero es el plan de gobierno formal. Y por las características que ellos tienen, lo digo por sus antecedentes políticos, ellos imponen las cosas, a las buenas o a las malas. Okay. No sale por el Congreso.
toma del Congreso, como van a tener el poder, van a poder utilizar el fondo público para hacer ese pressing permanente. Y entonces eso obviamente va a generar una confrontación. Va a generar una confrontación. Inclusive en la eventualidad, obviamente, que gane la señora Fujimori, va a pasar lo mismo, porque ellos tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. Y en el Senado hay prácticamente un empate. ¿Eso cómo se resuelve? Eso no se resuelve solamente con votos, eso se resuelve con la participación ciudadana de la nación en defensa de la República, ¿no? Ok, mira, ya está, este es el conteo en tiempo real, ¿eh? Y estamos en 2.6% en el conteo de OMPE, este es el real, y ahí está Keiko Fujimori, adelante con 53.686, y el señor Sánchez 46.314, conteo de la OMPE a esta hora 7:21 y con 2.664%. Supuestamente a las 8 va a haber un pronunciamiento, yo creo que no va a ser a las 8, creo que va a terminar siendo a las 9, pero después de este pronunciamiento es que va a haber una conferencia por parte de Keiko y de Roberto Sánchez. Me parece muy importante y que obviamente intuyo que el día de hoy todos van a ser mesurados, porque a las 8 de la noche no creo que supere el 5% del cómputo, ¿no? Ok, muchísimas gracias al analista político, abogado Luis Pastor, que ha estado con nosotros en esta transmisión. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Julio, un placer. Muchísimas gracias.